Bienvenidos a Hemotube, el canal YouTube de los hematólogos, y a una nueva entrega de nuestra sección Entrevistas en mayúsculas. Con la vista puesta en el próximo Congreso Nacional de Hematología, que se celebrará en Pamplona del 14 al 16 de octubre, hemos querido tener con nosotros al doctor Víctor Jiménez Yuste, que es jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Paz y además es el responsable de los contenidos de trombosis y hemostasia del programa científico del próximo Congreso Nacional de Pamplona. Nos desgranará los avances, asuntos o temáticas más relevantes de esta parte del programa científico, la trombosis y hemostasia, donde Víctor y su hospital, el Hospital La Paz, son referentes a nivel nacional e internacional en el abordaje de la hemofilia, una enfermedad poco frecuente y hereditaria de la que hay registrados a nivel mundial 195.263 pacientes. En nuestro país, la Federación Española de Hemofilia tiene registradas a 3.333 personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas, según datos de 2020. Empezamos. Bienvenido, Víctor, a esta nueva entrega de entrevistas en mayúsculas. Si te parece, vamos a empezar con una pregunta más general y es acerca de la valoración que haces del programa científico de trombosis y hemostasia del próximo Congreso Nacional. Pues, en primer lugar, agradecerte, Jorge, la amable invitación a participar en esta entrevista, en este proyecto tan interesante de la sociedad como es Entrevistas en mayúscula. Sí que es cierto que, bueno, que yo creo que un tema interesante será discutir lo que vamos a desarrollar en el próximo congreso. Y como bien decías, yo creo que el programa es un programa, bajo mi punto de vista, trabajado por muchos expertos con más de 15 simposios, más de 100 ponentes, con más de 200 comunicaciones. Es decir, es un programa muy extenso y que abarca todas las novedades, desde el programa educacional hasta las comunicaciones, todas las novedades en el mundo de la hemostasia y la hematología, con lo cual yo creo que nos debemos felicitar en global por este programa, que yo creo que es muy, muy, muy interesante. Dentro de este programa, ¿qué avances, asuntos o temáticas destacarías especialmente dentro del programa de trombosis y hemostasia? Yo creo que en la hemostasia está existiendo, tanto en el campo de la trombosis como en el campo de las coagulopatías, un gran avance, un gran desarrollo, ¿no? Y que digamos que ahora, a raíz de todo el tema de la infección por COVID, se ha puesto, digamos, muy encima de la mesa todo el tema del campo, sobre todo de las trombosis. Pero sí que es cierto que ya existía avanzando en el campo. Yo creo que el campo de conocer los mecanismos nuevos de la trombosis, el campo de la trombosis y el cáncer, y el campo de los nuevos desarrollos en el campo de la hemostasia, terapia génica, nuevos fármacos, yo creo que es quizás lo más relevante y lo que está haciendo que avance de manera muy rápido y quede reflejado de manera fehaciente en el programa del Congreso. Citabas el COVID, o la COVID, mejor dicho, la COVID-19, que además va a protagonizar un simposio conjunto entre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. No sé si habéis medido a nivel de paciente hematológico el impacto que está teniendo, porque todavía lo está teniendo esta nueva enfermedad en los pacientes, en estos pacientes, en los pacientes hematológicos. Yo creo que es un tema muy interesante, como bien corregía la COVID, efectivamente. Yo creo que tiene una relevancia en dos facetas. Uno es todo lo que ha supuesto el poner encima de la mesa el papel fundamental de la trombosis, que es un elemento fundamental en la etiopatogenia de la enfermedad, ¿vale? Tanto como veíamos tromboembolismos pulmonares asociados a infección, o todo el tema que ahora con las vacunas y los fenómenos trombóticos. Y en relación llevado a tu pregunta, yo creo que a nivel nacional se ha trabajado muchísimo, porque sí que es cierto, como dices, que el paciente hematológico, especialmente el paciente oncomatológico con problemas de inmunosupresión, es una diana interesantísima. Se está viendo de alguna manera que es un paciente a riesgo, con una mayor morbimortalidad, y diferentes grupos a nivel, el estudio nacional, el estudio madrileño, en diferentes grupos han trabajado en ello
y yo creo que a este nivel el grupo español en global o la sociedad o la comunidad científica española ha puesto encima de la mesa la relevancia y la importancia de la infección por la COVID en los pacientes hematológicos, que añade esta mortalidad a nuestros pacientes. Se habla de inmunotrombosis como nueva diana terapéutica en la COVID-19, más que de trombosis. ¿Qué es esto de la inmunotrombosis? Yo creo que la inmunotrombosis es un concepto muy reciente, es un concepto que se conoce en los últimos años, ¿no? En la cual se plantea un elemento en el cual interfieren o conviven y a la vez confluyen diferentes partes, y uno es la parte inmunológica dentro de la trombosis, es decir, no un elemento clásico como una estasis. Y esto ha tenido una gran relevancia en el mundo de la COVID, fundamentalmente porque el coronavirus lo que hace es, tras traspasar el alveolo, tiene una célula diana que es la endotelia, y a partir de ahí se desarrolla esto. Y no es más que la interferencia en la coagulación, la activación de la coagulación y la amplificación, llegando a este fenómeno trombótico, de esta interacción entre el sistema inmune, ¿de acuerdo?, a nivel fundamentalmente de células como el neutrófilo, y la coagulación, es decir, es el inicio, la perpetuación y la amplificación de la trombosis por elementos del sistema inmune. Y ya centrándonos en lo que sería la trombosis como enfermedad, como fenómeno, ¿qué se va a presentar de nuevo en el Congreso? Yo creo que se está empezando a conocer muchísimo cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Hemos hablado ahora de la inmunotrombosis. En segundo, conocer nuevos fármacos que puedan llegar a los que ya tenemos en el mercado, cada vez son más, a la hora de poder tener fármacos en un futuro que puedan ser tanto para el tratamiento como para la prevención de la trombosis. Y finalmente, conocer la incidencia en diferentes grupos, como son los pacientes con enfermedades oncológicas, que de alguna manera es algo que yo creo que debemos avanzar en ello. Por lo tanto, en este congreso todos estos aspectos se verán de alguna manera tratados y reflejados en el programa como tal. También hay un tema relativamente nuevo que, si no me equivoco, que es la relación entre la trombosis y el cáncer. ¿Por qué se dice que la profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer hematológico o cáncer en general es la gran olvidada? ¿Cuándo está indicada esta acción? Yo creo que es un tema muy, muy interesante. Hay grupos en España trabajando en ello, y de alguna manera hasta ahora siempre en lo que es el paciente oncológico lo habíamos puesto en el foco siempre del tratamiento, en el foco de curar la enfermedad, en el foco de ahondar en todas sus complicaciones derivadas fundamentalmente de la enfermedad oncológica. Pero nos habíamos olvidado que estos pacientes en un grupo no desdeñable tienen importantes complicaciones asociadas a trombosis, ¿no? Pensábamos inicialmente en el enfermo oncológico como tal, fuera de la hematología, que estaban relacionados con la cirugía, etcétera, etcétera, pero con el tiempo hemos visto que tanto el enfermo oncológico como el oncohematológico, per se, por su propia naturaleza de la enfermedad, y sobre todo también con los nuevos tratamientos, cada vez tenemos una mayor posibilidad de actuar por diferentes vías dianas terapéuticas para poder conseguir segundas, terceras y sucesivas líneas de tratamiento para rescatar a estos pacientes, que existe una complicación asociada a muchos de estos fármacos que interfieren en la coagulación, con lo cual incrementan el riesgo trombótico. Concluyendo, yo creo que, como bien de alguna manera en algunos de los simposios tratamos el gran olvidado, yo creo que cada vez estamos incidiendo más y que probablemente en un futuro veamos una personalización y una individualización de la profilaxis según el tipo de patología y según el tipo de tratamiento que vaya a recibir. Es decir, que incrementemos la profilaxis en trombosis. Es cierto, hasta ahora no era algo muy conocido, pero sí que estamos viendo cada vez que, aunque el porcentaje es bajo, sí que es cierto que muchas patologías neoplásicas se diagnostican de manera inversa, es decir, el diagnóstico cada vez más precoz
porque aparece un fenómeno trombótico. Es un bajo el porcentaje, pero sí que es interesante conocer este punto. Manuel Monreal va a protagonizar la lección conmemorativa Ricardo Castillo Antonio López Borrasca, que es la correspondiente a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. En ella va a hablar del registro informatizado de pacientes con enfermedad tromboembólica, el RIETE. ¿En qué consiste este registro y cómo podría incidir en la práctica clínica diaria? Yo creo que es un tema interesante. Yo creo que teníamos esa deuda con Manuel Monreal, ya le invitamos en el curso anterior y no pudo ser por todo el tema del COVID. Yo creo que el RIETE, como bien decías, este registro informatizado lleva bueno, desde 2001, o sea que son ahora 20 años de seguimiento, y no es más que recoger, ¿de acuerdo? Es un proyecto multidisciplinar. Si bien es cierto que tanto él, que es internista, que es el líder del proyecto, como la mayoría de los miembros son internistas, lo que hacen es registrar de forma consecutiva los eventos trombóticos venosos de los pacientes, con lo cual es un registro que ya tiene consolidado no solamente a nivel nacional, internacional, más de 10.000 pacientes, y que por un lado tiene dos objetivos. Uno es conocer, ¿de acuerdo?, cuál es la epidemiología, los factores asociados, y en relación a tu pregunta de cómo podríamos aplicarlo a la práctica diaria, es otra de las misiones o objetivos de este registro, es crear scores predictivos, es decir, tablas que nos puedan predecir el riesgo a partir de esa información, y de alguna manera es lo que está ayudando y puede ayudar a la práctica diaria a conocer por anticipado cuál es el riesgo de nuestros pacientes a la hora de desarrollar un fenómeno tromboembólico venoso. Pasamos ahora al ámbito de la hemofilia, que sin duda es tu especialidad. Eres un referente nacional e internacional en el abordaje de esta enfermedad, al igual que tu hospital, el Hospital La Paz. Y me interesaba saber sobre todo qué papel van a jugar o ya están jugando las nuevas técnicas de secuenciación masiva en estas enfermedades en general, en las coagulopatías congénitas, incluida la hemofilia. Yo creo que es un gran cambio, ¿no?, el conocer las bases genéticas de nuestros pacientes en todos los campos, ¿no?, como bien decías, la oncomatología, y el campo de las coagulopatías congénitas yo creo que es interesantísimo porque nos permite no solo conocer el riesgo de inhibidor, nos permite conocer muchos factores y sobre todo empezar a conocer otros factores asociados o otras relaciones con otros elementos o bases genéticas de la enfermedad. Sobre todo conocer el fenotipo, es decir, no todos los pacientes tienen la misma clínica hemorrágica, pese a alguna relación y relación con el sistema inmune, con lo cual yo creo que es un gran avance, es un gran paso, algo que está trabajando muchos centros ya a nivel nacional e internacional y que probablemente sea un cambio radical en los próximos años. Aquí la medicina personalizada también empieza a ser ya una realidad, si no lo es ya, sobre todo en el campo de la hemofilia, si no me equivoco. ¿Qué grupo de pacientes sería el más idóneo para recibir la terapia génica que todavía está por llegar? Bueno, yo creo que, como bien has dicho ahora mismo, lo que estamos trabajando es en seleccionar qué tipo de paciente sería candidato a qué tipo de tratamiento. Por suerte, la hemofilia ha habido un cambio radical. Hasta hace muy poquito tiempo solamente teníamos una manera de tratarla. Ha evolucionado muchísimo, han llegado muchos tratamientos y ahora mismo lo que tenemos que seleccionar es cuál es el tratamiento adecuado para qué tipo de paciente. Y en relación con la terapia génica, yo creo que ahora mismo probablemente en un futuro sea el tratamiento ideal para todos, es decir, curar la enfermedad y que ya no tengan una patología como la hemofilia. Hoy en día, bueno, pues no todos los expertos nos ponemos de acuerdo cuál sería el primer grupo o el primer grupo a tratar, ¿no? Pero en principio serían candidatos. Esto sería aquellos pacientes en los que ha fallado todos los tratamientos que se les hayan dado, ¿o no es así? No necesariamente, porque cada uno tiene un grupo de pacientes que sería ideal. En principio serían todos, si tú curas la enfermedad, eliminas todos, pero hay pacientes, efectivamente, como tú dices, que a lo mejor pensamos que pacientes que vienen de una etapa anterior con muchas patologías y podríamos curar, pero también podría ser al revés, es decir, intentar evitar que de alguna manera se produzcan esas complicaciones en estos pacientes. Con lo cual, es un tema muy, muy interesante de debate. Ahora yo creo que ya conocemos los tratamientos,
sabemos manejarlos y ahora el gran trabajo que tenemos, yo creo que es un tema de debate, es qué tratamiento para qué paciente en concreto. Tú y tu hospital estáis implicados en estos ensayos clínicos, si no me equivoco, de terapia génica. ¿Cómo están yendo? ¿Y cuándo podríamos disponer de una primera terapia génica aquí en España? Pues los ensayos clínicos van en marcha, la verdad que están ya en fases muy avanzadas. Todos esperábamos que en el último cuatrimestre de 2020 ya estuviera aprobado por EMA la primera terapia génica en Europa, desde también en España, con su decalaje en la negociación de precio-reembolso. Pero tanto el análisis que hace la FDA como hace la Agencia Europea, la EMA, bueno, pues pide un seguimiento de estos pacientes en el fase 3, es decir, la fase final de la investigación, pide pues eso, 2 años más de seguimiento, porque si bien es cierto que la respuesta existe y hacen una respuesta estable, se inicia a lo largo del tiempo una pérdida de esta respuesta de la terapia génica y lo que se quiere ver es hasta dónde hace ese plató, esa estabilización, hasta cuánto dura. Probablemente no estemos en terapia génica de por vida, pero sí para muchos años, por lo cual, digamos, es lo que quiere analizar. Yo calculo que probablemente en el 2022, a finales de 2022, podamos ya tener en el mercado probablemente la terapia génica o como mucho en el año siguiente. Pues aquí esperamos estar para verlo. Hemos terminado la entrevista. Víctor, te agradecemos mucho tu participación en esta nueva sección, entrevistas en mayúsculas. Y bueno, esperamos vernos físicamente en nuestro próximo congreso. Bueno, nada, Jorge, agradecerte de verdad que hayas pensado en mí para participar en esta iniciativa, que ya digo yo que de entrada es interesantísima y yo creo que va a tener un largo recorrido, un futuro seguramente muy de éxito. Y la verdad que, bueno, agradecer a los, digamos, cabezas pensantes de esta iniciativa, que seguramente estarás tú entre ellos, el poder tener esta ventana de difusión, de información al resto de compañeros y al resto de la sociedad. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jorge. Pues ya lo habéis visto. Nuestro Congreso Nacional cuenta con un apasionante programa científico sobre trombosis y hemostasia, con los últimos avances en el abordaje de la COVID-19, la relación entre trombosis y cáncer y la terapia génica en hemofilia, entre otros muchos asuntos. Y hasta aquí hemos llegado. Muy pronto volveremos con otra de nuestras entrevistas en mayúsculas. Hasta la siguiente.